Ejercicio 9, así como en el ejercicio anterior, acá nos piden hallar las longitudes de los semiejes mayores y los semieje menor, las ecuaciones de las directrices, los focos y la excentricidad de cada una de las elipses. Así que bueno, como nos piden unas cuantas cosas, vamos a hacer la lista por lo menos para no perdernos en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos que hallar longitud del semieje mayor, la longitud del semieje menor, ¿sí? Después tenemos directrices, focos y excentricidad. Si ustedes se ven un poco mareados con este asunto, no se preocupen, porque en realidad, si bien obviamente es importante entender conceptualmente qué es cada cosa, ¿sí?, para cada definición, en realidad esta parte de los problemas es más que nada con cuentas, es decir, con fórmulas ya preestablecidas. Entonces no hay demasiada dificultad. Vamos a hacer, de los tres casos, vamos a hacer dos. Básicamente la metodología es muy simple, o sea, muy similar en las dos, no es que es simple, digamos, es más o menos lo mismo y no va a aportar nada nuevo hacer los tres. Entonces, por ejemplo, el primero de todos es la elipse x al cuadrado sobre 169 más y al cuadrado sobre 144, esto es igual a 1. Que esta es la primera de todas. Y la segunda es 9x al cuadrado más 16y al cuadrado, esto es igual a 576. Entonces, como primera cuestión, para cada una de estas cosas vamos a tener las fórmulas a mano, ¿sí? Entonces yo les diría, agarren el apunte, ¿sí?, y vamos a ver cuáles son las fórmulas que vamos a usar en cada caso, ¿sí? Pero de todas maneras, la más importante de las fórmulas es la misma que define a la elipse, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que pensar en la elipse, ¿sí?, con sus radios mayores y menores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la fórmula general de la elipse va a ser x sobre su radio, ¿sí?, al cuadrado sobre su radio sobre su semieje, es, digamos, una forma de decir, digamos, ¿sí?, pues no hay un radio en una elipse, ¿okay? Básicamente es la del semieje, esto es igual a 1. Entonces la idea primero es identificar cuáles son estos números que están acá. En general son números que están al cuadrado, entonces básicamente podríamos pensar esto como de esta manera, ¿sí? O sea, x al cuadrado sobre 169 podemos pensarlo como x sobre la raíz de 169 al cuadrado, y acá lo mismo, y al cuadrado sobre la raíz de 144, todo esto al cuadrado igual a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces directamente agarramos, calculamos raíz de 169 nos da 13, o sea que A ya sabemos que es 13, y después, por ejemplo, raíz de 144, y en este caso sabemos que nos da 12, ¿sí?, por ejemplo. Entonces ya con eso sabemos cuáles son los semiejes mayor y semieje menor. Para hacerlo más fácil, no repetir tanto las palabras de este ejercicio, vamos a poner números a cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso el semieje mayor, el de los dos, en este caso el más grande, es el 13, ¿sí? Entonces la longitud del semieje mayor es 13. Que sea A o que sea B es indistinto, ¿sí?, porque acá es un tema de tamaño, así que no hay problema. Y la longitud del semieje menor, en este caso P, que es 12, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con las directrices, ¿sí?, en este sentido. Entonces, la idea es, fíjense lo siguiente, dice: nosotros tenemos una elipse cuyos ejes están alineados con los ejes X e Y, que es básicamente lo que vimos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque no tenemos un producto entre X e Y. Si lo tuviéramos, ¿sí?, tendríamos una elipse con un eje inclinado, ¿sí?, sobre alguno de los dos, sobre el semieje X o sobre el semieje Y. Así que no es el caso, así que directamente lo podemos ver así. Entonces eso lo que nos obliga es a ver que los focos, ¿sí?, y tanto los vértices y demás, todo va a estar en los dos semiejes. Y para verlo gráficamente, vamos a pensarlo de esta manera, fíjense. Nosotros tenemos, por ejemplo, la elipse primero, antes que nada, está en el centro 0, 0, ¿sí? O sea, su centro va a estar acá. ¿Cómo lo sabemos? Porque de no ser así tendríamos x menos algo, paréntesis al cuadrado, y menos algo, paréntesis al cuadrado. Ese algo son las coordenadas del centro de la elipse si es que las tuviera distinto de 0, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que vemos es otra cosa. Vemos, por ejemplo, que el radio mayor es 13, que el radio menor es 12, con lo cual eso nos da la pauta de que la elipse está aplastada, esto es algo informal, si no lo digan en el examen, pero está, entre comillas, aplastada sobre el eje X, por lo tanto su eje principal es el X. Entonces eso lo que habla es de los vértices de la elipse, eso es importante por eso, ¿sí? Como está sobre el eje X, los vértices van a ser de la forma menos A, 0 y después A, 0. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es el eje mayor. Por ejemplo, supongamos que nos hubiera dado 13 en B y 12 en A, entonces los vértices estarían sobre el eje Y. Es importante darse cuenta de esto, ¿sí? En este caso,
los ejes están en 13, menos 13 y 13. ¿Sí? Entonces los focos, ¿sí? Los focos por consecuencia van a estar sobre la misma recta. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de los focos? Si en este caso los focos son, digamos, equidistantes o están a una distancia c menos c, o son equidistantes entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos menos c0 es uno de los focos y después tenemos el otro que es c0, ¿sí? También. Entonces, ¿cuál es la definición de ese parámetro c? Bueno, de los dos a y b que nosotros tomamos, el valor c, ¿sí? De los focos, vamos a ponerlo como prolijo acá, foco 1 va a ser menos c0 y el foco 2 va a ser c0. Entonces, c se despeja de esta ecuación, va a ser b se puede tomar como la raíz cuadrada entre a cuadrado menos c cuadrado. Si nosotros despejáramos c de acá, vamos a tener lo siguiente. Si le vamos al cuadrado a ambos lados, restamos por a, esto nos va a quedar b cuadrado menos a cuadrado es igual a menos c cuadrado, con lo cual a cuadrado menos b cuadrado es igual a c al cuadrado. O lo que es lo mismo, c se puede despejar como la raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Sí, básicamente eso sería la idea. Es un valor numérico que en este caso puede ser importante o representativo. ¿Sí? Bueno, me quedé sin espacio para hacer el otro, así que vamos a tomar un poquito acá, el otro lo hacemos en la otra hoja. Entonces en este caso c nos va a quedar la raíz de a al cuadrado dijimos que era 169, así que hacemos 169 menos b cuadrado que era 144. Vamos a hacer la cuenta en este caso, 169 menos 144 y la raíz de 25 que es 5. ¿Sí? Entonces en este caso, como c vale 5, reemplazando en la fórmula de los focos acá, vamos a tener que el primer foco nos va a quedar en menos 5, 0, el segundo foco nos queda en 5, 0. Así simple como lo vimos hasta acá. Bien, vamos a ver ahora cómo definir la excentricidad. ¿Sí? En el punto 5, ¿sí? La excentricidad se define básicamente cuando una vez que uno despeja el parámetro c, ¿sí? El cociente entre ese parámetro c y el semieje mayor, que en este caso es el a. Entonces la excentricidad acá, dado el parámetro 5 sobre 13, nos da 5 treceavos, ¿sí? Básicamente, eso sería un poco la idea. Recuerden que la excentricidad es mayor cuanto más chico es este número, ¿sí? Porque eso habla del aplastamiento, entre comillas, de la elipse. Si en el caso de que nosotros tuviéramos que la elipse fuera, o si tuviera excentricidad 1, sería una circunferencia. Si son los casos extremos, como para que nosotros lo podamos ver. Y después, las directrices, ¿sí? En este caso, son dos. ¿Cuáles son las directrices? Nosotros en este caso son dos parámetros, ¿sí? En x, con los cuales nosotros podemos situarnos, digamos, o ubicar la elipse en cuestión. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a tener la primera directriz, en este caso, si el semieje mayor es x, va a ser ortogonal, o sea, va a ser una x constante. En este caso vamos a tener a al cuadrado sobre c, que en este caso tenemos a al cuadrado, que en este caso era 13 al cuadrado, que es 169, o sea, tenemos 169 quintos. Y luego tenemos la x2, que es lo mismo, pero en negativo, ¿sí? Menos a al cuadrado sobre c, que en este caso es menos 169 avos sobre 5, ¿sí? O sea, esa sería un poco la idea. Si hacemos el caso b, es exactamente lo mismo, pero obviamente que la elipse está representada un poco distinto, fíjense. Tenemos 9x al cuadrado más 16y al cuadrado, que esto es igual a 576. Claramente que esto no, así como está presentado, no sigue la forma de la elipse, que de vuelta la volvemos a copiar acá, que esto es x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La prioridad acá es que quede un 1 de este lado para que queden bien establecidos los semiejes mayores y menor en la elipse. Entonces, como receta, digamos, o como algo que se puede aplicar acá es dividir por el número, el término independiente, por sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que va a garantizar, y esto obviamente tenemos que de la ecuación dividir a ambos lados, porque todo lo que aplicamos de un lado de la ecuación tenemos que aplicarlo del otro. ¿Sí? Esto lo que nos va a hacer es que de este lado, ¿sí? Lo que va a quedar acá es un número 1. Vamos a hacer las cuentas del otro lado, fíjense. Antes de hacer la división acá, se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Así que no, prefiero digamos que no se queden con una sola forma. 9,576 avos es 1 sobre 64. Ya de esta forma tenemos expresado cuánto nos va a dar el número a de acá abajo. Es una de las maneras que puede ser piola, ¿sí? X al cuadrado sobre 64, y después acá tenemos lo mismo con 16. Fíjense, 16 576 avos da 1 sobre 36. Entonces tenemos y al cuadrado sobre 36 igual a 1. Ahora la idea es tratar de ver cuáles son estos dos números, ¿sí? Fíjense, a al cuadrado, en este caso acá nos va a dar 64, si aplicamos raíz cuadrada,
y tomamos el positivo, ¿sí? Recuerden porque estamos hablando de distancias absolutas, en este caso nos va a dar 8. Si hacemos lo mismo de este lado, b cuadrado que nos va a quedar 36, si aplicamos raíz cuadrada, b nos va a quedar 6. Y entonces ahí tenemos básicamente todo el espectro. Entonces nos va a quedar x sobre 8 al cuadrado más y sobre 6 al cuadrado, esto es igual a 1. O sea, esta es la forma canónica de la elipse. Claramente, este es el semieje mayor y este es el semieje menor. ¿Sí? Básicamente por un tema de tamaño, nada más. Bueno, el resto de las cuentas es despejar lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Primera cuestión, despejar el parámetro c, ¿sí? Que en este caso se define como a cuadrado menos b cuadrado en el caso de que a sea mayor. O sea, acá tenemos a cuadrado que dijimos que era 64, b cuadrado que dijimos que era 36, raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer la cuenta. En este caso tenemos 64 menos 36 nos va a dar 28, ¿sí? 28, en este caso está en la tabla nosotros acá el 28 lo tenemos, 28 podemos pensar como 4 por 7, entonces 4 por 7 28, o sea, podemos pensarlo como 4 por 7 raíz cuadrada, y esto lo podemos pensar como 2 raíz de 7. No es un número muy lindo, pero digamos en el fondo nos sirve porque directamente no hace falta que todo sea redondo. Entonces recuerden, esto servía para definir los focos. El primer foco que era menos c sobre 0. ¿Cómo sabemos si está ubicado en el eje x o en el eje y? Bueno, eso nos lo dice, digamos, cuál es el semieje mayor. Como el a que está acompañando al x es el semieje mayor, entonces los focos van a estar sobre el semieje de las x. Y entonces en este caso tenemos menos 2 raíz de 7, 0, y el segundo foco, en este caso es 2 raíz de 7, 0. ¿Sí? Eso por un lado. Después, igual que en los casos anteriores, definimos la excentricidad como es el cociente entre este valor c y el semieje mayor, que en este caso esto nos va a quedar 2 raíz de 7 sobre 8, ¿sí? Esto también lo podemos simplificar como raíz de 7 sobre 4, ¿sí? Podemos dejarlo ahí, es un número relativamente bajo si lo quieren llevar a valores absolutos. Y después las directrices, en este caso vamos a tener la primera directriz que va a ser x1 igual a al cuadrado sobre c, en este caso al cuadrado es 64 sobre c que es 2 raíz de 7, entonces vamos a tener 64 sobre 2 raíz de 7, simplificado esto nos va a quedar, ¿sí? 16, perdón, acá lo dije mal, esto sería 32 sobre raíz de 7 y el x2 menos 32 sobre raíz de 7, ¿sí? Fue una fe de ratas.